se han contratado a miles de médicos generales, de especialistas. Ya quedamos en marzo, vamos a dar el informe de cómo ya tenemos un sistema de salud pública de los mejores del mundo, para que tenga todas las medicinas que se requieren en el país y que puedan llegar esas medicinas hasta los pueblos más apartados en 24 horas. Bueno, hasta el momento la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, la Oficina de la Presidencia aseguran no tener la información sobre la compra de almacén y medicamentos para la llamada megafarmacia que se permitió inaugurar el 30 de diciembre, aunque también ya vimos ahora que va a ser el mes de marzo la otra parte. Esto el presidente dijo, 30 de diciembre nos echamos a andar. Ya escuchamos lo que el presidente dijo el 27 de noviembre, el gobierno compró un almacén por el que pagó 2 millones de pesos para la megafarmacia, pero ninguna autoridad ha mostrado un contrato ni publicado algún dato al respecto. Esta es una de las partes, que es la infraestructura, ¿no? Tener megagalerón, ¿no? Que lo usaba Liverpool por alguna cosa, pues, la tienda departamental, y que ahora nos damos cuenta que pues, se compró y que ahí estaría en Huehuetoca la megafarmacia. Pero el asunto es qué le vamos a poner a la megafarmacia, qué va a tener adentro con todas las climas, con todas las cosas que debe tener y cómo va a estar el proceso de distribución para todo el país. Bueno, no deja de ser un tema muy aspiracional, no deja de ser un tema que uno desearía que se pudiera dar. La gran clave del asunto es si podemos o no podemos. Sonia López es especialista en salud pública y directora general en Pan American Clinical Research en la ciudad de Cuernavaca. Bueno, muchas gracias, Sonia, que estás con nosotros. Te lo agradezco. Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Hola, Javier. Muy bien. A ti. Saludos a todo el auditorio. A ver, entremos directo. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuántas cosas faltan por hacer? ¿Qué puede pasar el 30 de diciembre? Y ahora dice el presidente que nos vamos a marzo y que tendremos efectivamente uno de los mejores sistemas de salud. Ya no es Dinamarca, sino del mundo entero. A ver, ¿qué sí y qué no? Para no darle vueltas, ¿no, Sonia? Exacto, como decía el titular, más dudas que certezas, la verdad, ¿no? Porque lo que sí sabemos que hay es que ya adquirieron un almacén, que eran 2 o 3 almacenes, estaba leyendo por ahí que como del tamaño de 3 zócalos por ahí, ¿no? O sea, una cosa enorme. La cosa es, le falta, y es lo que decía el presidente de la República, bueno, se está equipando porque un superalmacén, ¿no? Porque no es una farmacia, sino es como un superalmacén para, según entiendo, distribuir para todo el país. Va a tener medicamentos controlados, va a tener medicamentos refrigerados, va a tener medicamentos que, digamos, no pueden estar a la luz. O sea, todo eso son cosas que se tienen que adaptar y que cuestan dinero y nos cuestan dinero a los contribuyentes, ¿no? Refrigeradores, personal especializado. No puedes tener a cualquier persona. Necesitas a licenciados en farmacia, necesitas a químicos, biólogos, farmacéuticos o, bueno, gente especialista en farmacia, porque los medicamentos, incluso las vacunas, se tienen que almacenar de cierta manera, de cierto orden. La farmacopea también dice un poco cómo. Entonces, esa parte como de logística y de organización, pues todavía no se nos ha dicho, oye, pues va a haber esto. Ya contratamos, decía, médicos generales especialistas, pero, o sea, necesitas tener gente especial de farmacia, o sea, gente que estudió farmacia, pues, ¿no? Y lo siguiente es que decían que ya se tienen las compras de los medicamentos. Hay que recordar que mucho desabasto de medicamentos se ha visto, o sea, durante pues, años, pues, pero se ha visto porque ha habido como que han quitado a los distribuidores, que ha habido sanciones a ciertas farmacéuticas, que pues desgraciadamente la autoridad que se dedica a ¿cómo se dice? Darle el permiso a los medicamentos para entrar al país toma más tiempo del que debería. Entonces, toda esa parte, pues es muy interesante de cómo la vamos a resolver en un año si no pudimos en 6, bueno, o en 5. Sí, ¿hay sistemas similares en el mundo, Sonia, que tengan
digamos, este mecanismo, países que tengan mecanismos similares a este, y sobre todo la complejidad que por lo menos a la vista parece ser mandar a la zona más recóndita del país un medicamento en 24 horas? Es que eso es difícil porque ni en 24, o sea, bueno, si van a tener aviones, digamos que dedicados a exclusivamente esta parte de la distribución, ¿no? O sea, hay países que hacen compras centralizadas, pero se distribuyen en los estados, o sea, se distribuyen en sus provincias o como esté dividido geográficamente el país, ¿no? O sea, se hace una compra centralizada porque cuando tú compras de manera centralizada muchos insumos, pues el precio disminuye. A que compres cositas sueltas, digamos, ¿no? Entonces, la compra centralizada disminuye los precios, pero no la compra centralizada y luego la centralización de todo, porque eso en cuanto a logística y distribución es muy complicado. Tratar de mantener la cadena frío, pensando en vacunas, por ejemplo, ¿no? Que digamos que es de lo que le sé. Pensando en vacunas, pues la cadena de frío, que sí se mantenga, no puedes mandar un vuelo, por ejemplo, por así decirlo, y tampoco puedes mandar medicamentos y este tipo de cosas por una paquetería común y corriente de que cruzas en la calle, ¿verdad? O sea, eso tampoco lo puedes hacer. Entonces, compras centralizadas en otros gobiernos, en otros países existen. Un superalmacén como uno solo para todo el país es muy complicado. Es muy complicado desde el punto de vista pues de esta distribución, o sea, suena muy complicado. Entonces te digo, la compra y luego lo que no haya y luego si van a hacer, o sea, las compras se tienen que hacer años antes. Por ejemplo, para las farmacias, para las vacunas, un año antes tienes que comprarlas, tienes que decirle, este año van a nacer aproximadamente, nacen 2 millones de niños al año, 2,5 millones, pues tengo que comprar 3 millones, por ejemplo, ¿no? Pero un año antes tienes que hacerlo. Entonces, ¿quién va a ser el encargado del mega almacén y de estas compras? Esa es otra gran pregunta porque es una gran responsabilidad, ¿no? Y que realmente entonces, que la idea de esto es que se acabe el desabasto. ¿Cómo van a garantizar, como tú dices, cómo va a llegar un medicamento no sé, a Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Que está pues, más lejos, o a Tijuana, que está en la frontera? Oye, a ver, ¿cómo imaginas, digamos, en tu calidad de conocedora, vacunas, medicinas, etcétera, que un galerón de esa naturaleza se va a llenar a sabiendas de la gran cantidad de medicamentos que en un país como este, uno, se requieren en número, pero segundo, se requieren en lo que corresponde, me atrevo a decir, a su sofisticación, por decirlo de alguna manera? Claro, pensemos, por ejemplo, en las 4 o 5 cosas más importantes que tienen que ver con la morbimortalidad en nuestro país. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores y el resto de enfermedades, ¿no? Estos 3 grandes grupos ocupan la mayoría de la mortalidad de nuestro país. Entonces, se necesita tener esa gran cantidad de medicamentos. Pensemos en una insulina. Una insulina tiene que estar refrigerada, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me resulta como más difícil y complicado. Hay otra cosa que no he mencionado, que son las fechas de caducidad. Hay medicamentos que tienen fechas de caducidad pues más amplias, hay medicamentos que tienen fecha de caducidad más corta. Un medicamento, por ejemplo, de quimioterapia se tiene que preparar en una campana especial, ¿no? O sea, tú tienes por aquí un producto, por acá otro, que tienes que preparar en una campana y luego enviarlo. Entonces van a mandar todo perfectamente empaquetado a los hospitales que reciben pacientes oncológicos, por ejemplo. O sea, son como muchas cuestiones. La idea, pues parece buena, decir, no, pues aquí vamos a tener todo y así no va a haber desabasto. Sin embargo, hay muchísimos factores a tomar en cuenta, como fechas de caducidad, medicamentos refrigerados, medicamentos que tienen que prepararse juntos, falta que manden una cosa y no manden la otra, por ejemplo, ¿no? O sea, si tienes que mezclar 2 botecitos y esto no, o sea, y que no te lo manden. Entonces, también los hospitales o la Secretaría de Salud o el INSABI o como vaya a quedar si los sistemas de salud estatales tienen que tener muy bien su previsión. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un censo de pacientes, más o menos de todas estas patologías, para saber cuánto voy a necesitar, ¿no? O sea, una insulina se necesita una al mes, o sea, o una cada 30 días, o si viene para 90 días, entonces te mando de 30, te mando de 60, o sea, lo estoy pensando en mi mente y, o sea,
es muy complicado, se necesita un gran equipo, mucha organización, voluntad política, pero además mucha organización y también una muy buena comunicación pues, con los servicios de salud estatales de toda la República para que conozcan cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no? ¿Qué sí voy a necesitar, qué no? Porque sabemos que hay medicamentos que llevan ahí años, que se caducaron, que nunca se utilizaron, pero que por el otro lado se necesitaban. Y eso habla de una mala planeación. ¿Tenemos todavía una producción importante a través de Birmex de medicinas o en eso ya no somos en lo más mínimo competitivos, Sonia? No, Birmex hace tiempo que no, o sea, bueno, digamos que dejó de producir o por así decirlo, o sea, producían bastantes vacunas y otras se almacenaban ahí, pero ahora comercializa algunas vacunas y algunos antivenenos, ¿no? Como tal, que por ejemplo, pues si te pica un alacrán, este tipo de cosas, ¿no? Pero éramos productores de vacuna, por ejemplo, de hepatitis B, éramos productores de vacuna de tuberculosis, ¿no? De BCG. Entonces, lo que pasa muchas veces es que, digamos que llega una vacuna del extranjero y lo que se hace en Birmex es, pues, empaquetarla, por así decirlo, ¿no? Ponerle el sellito de México o lo que así sea, ¿no? ¿Qué se requiere para que Birmex pueda volver a producir? Pues se necesita investigación, se necesita la parte de la logística, la parte de la creación también, ¿no? O sea, esta parte de investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo y tecnología de punta para poder desarrollar cosas nuevas, ¿no? O sea, decir que, por ejemplo, que pudiéramos haber tenido en un año una vacuna contra el COVID, pues hubiera sido algo muy bueno, ¿no? Sin embargo, no está, digamos que no está enfocado en eso Birmex desde hace tiempo. Bueno, estaba el CONACYT, o el CONAHCYT, que al final no la tuvo en el tiempo en que se prometió en varias ocasiones, que también estábamos en este asunto, no son el que vamos posponiendo. Octubre, bueno, no, noviembre, bueno, no diciembre, que también eso genera, pues bueno, también una inquietud y una preocupación seria sobre la forma en que se programan las cosas, ¿no? Así es, ¿no? Porque estamos en temporada de frío donde necesitamos vacuna de influenza, pero también necesitamos que la gente se esté vacunando contra el COVID. O sea, en lo que va de 2023, que ya va a acabar en 2 semanas, ha habido 19,000 casos de COVID, que, oye, pues no se compara con los de la pandemia, no, pero son muchos. Sí. Son muchos casos. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, el COVID no se fue, disminuyó, se terminó la alerta, la pandemia, pero sigue habiendo nuevas variantes de preocupación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algún momento podrían volvernos a dar lata. Entonces es importante que la gente se vacune contra COVID. Ahora, ¿cómo vas a poder acceder a una vacuna COVID más moderna, me refiero, con las variantes más nuevas? Pues ahora va a ser solamente en la privada, porque no, o sea, me refiero que ya se aprobó vía COFEPRIS para la comercialización, ¿no? Entonces, pero la mayoría de las personas de nuestro país no pueden pagar una vacuna privada, digamos, sí, ¿no? Oscilan, hoy dieron los precios para diferentes farmacias, oscila sobre los 1,000 pesos, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Entonces, pero eso, pues eso cuesta la canasta básica, ¿no? Entonces, o te vacunas o comes, es que no. Sí. Claro, bueno. Ahí es donde hay mucho conflicto. Pero el gobierno también te plantea que tú te puedes vacunar gratuitamente, ¿no? Sí, o sea, lo que yo ahora sí que desconozco es si, por ejemplo, de la vacuna Abdala, que es la vacuna de Cuba, sí te ponen las 3 dosis o nada más te ponen una como refuerzo, ¿no? La vacuna necesita 3 dosis para ser, digamos que efectiva. O sea, empieza la inmunidad, luego con la segunda, pues más inmunidad y con la tercera consigues, digamos, toda la inmunidad que la vacuna confiere, ¿no? O, por ejemplo, la vacuna Sputnik, sí sacaron la Sputnik Light, que es la que tiene pues las variantes más nuevas, ¿no? Entonces, te puedes vacunar, es con la variante original, las vacunas son seguras y las vacunas salvan vidas, simplemente que ya, o sea, que no están modernizadas como las que se van a comercializar, que ya traen, digamos que la variante. Oye, déjame preguntarte para cerrar, Sonia, ¿qué supones que va a acabar pasando, digamos, con los escenarios que tenemos, bajo las condiciones en las que estamos? O sea, yo quisiera ser bueno, yo soy una persona muy optimista y yo quisiera decir que el mega almacén va a funcionar para subsanar
muchas de los faltantes de medicamentos que tenemos en todo el país, pero me parece algo muy express. Me parece que yo pensándolo así rápido, pues se me ocurre una serie de lista de cosas que tienen que tener y que tienen que tener listas, y estamos empezando ahora sí que la casa por el tejado, ¿no? Entonces, pues ahí es un poco esta como preocupación, o sea, digamos que en la idea de tener un almacén donde se almacenen todos los medicamentos y de ahí se distribuyan a las secretarías de salud estatales que lo necesiten, pues es algo muy bueno, porque entonces así ya no tienes excusa en cualquier estado de decir, ay, es que no lo compramos, se nos pasó, ¿no? O sea, pero hay que ver cómo está la ley de compras y adquisiciones, hay que ver cómo está, cómo se va a distribuir en los estados, qué sí se va a comprar, qué no se va a comprar, a quién se le va a comprar, quién nos ofrece el mejor precio, qué caducidades nos dan, o sea, todo esto pues, o sea, me resulta muy complejo para que en un año lo podamos conseguir, ¿no? O sea, se va a inaugurar, dijeron que si el 28 de diciembre, si no el 15 de enero, pues se va a inaugurar, o sea, una estructura, pero no como tal, entiendo yo, vamos a ver un pasillo ya con medicamentos y vamos a ver los refrigeradores y los ultracongeladores que se requieren para ciertas vacunas igual, entonces... Bueno, sale. Sonia, te mando muchos saludos y gracias que estuviste igualmente con nosotros. Gracias. Gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno,